El ser humano se ha caracterizado por crear e innovar, facilitando su vida por medio de herramientas o productos y a la vez mejorando su calidad de vida. Solo bastaba con forjar su mano para crear las ideas y ponerlas en realidad, sin necesidad de ciertos artefactos tan complejos. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Molina Morales y curso el primer grado en la licenciatura en Biotecnología Genómica de la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy vengo a hablarte un tema al que he titulado La cerámica, un tesoro heredado a través de los años. Las- la cerámica es uno de los primeros artículos que datan la historia de las civilizaciones, su cultura, que conlleva la agricultura, actividades que realizaban, juegos, etc. Las primeras culturas en ser descubiertas por medio de la arqueología de la cerámica fueron civilizaciones griegas, romanas, egipcias y mesopotámicas, por solo mencionar algunas de ellas. Así lo menciona el autor W. M. Jackson en la Enciclopedia Moderna de los Conocimientos Universales en el tomo número 3. Sin embargo, en el caso de México prehispánico, las civilizaciones dejaron una herencia cultural por medio de la cerámica, al igual que las de Europa y Asia y África, cosa que también se determinó por el medio arqueológico, encontrado en estados como Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, etc. Y también las crónicas de los conquistadores en la época de la colonia que, que relataban los mercados, como menciona la revista de México Desconocido 2007 de las crónicas de Hernán Cortés, que él mencionaba. Tienen en esta ciudad muchas piezas y venden vasijas de tinas, jarros, ollas, ladrillos y otras infinitas maneras de ladrillos de singular barro para diferentes usos. Los conocimientos de cómo se realizaba la cerámica se han transmitido de generación en generación y en la actualidad se siguen utilizando ciertas técnicas y la cerámica también se utiliza en la vida diaria como artefactos de cocina, en la casa, en el trabajo de herramientas, adornos, etc. Estas técnicas de modelaje son enseñadas en talleres de cerámica, por internet, en monografías, en libros ilustrados, etc. Sin embargo, hoy te voy a hablar de algunas de ellas que he investigado. 1. Pellizco. Se trata de hacer de una bola de arcilla y con la misma presión de los dedos ejercer la fuerza para empezar a moldearla y abrir las paredes de la arcilla. B. Crear churros o macarrones. Con base a una bola de arcilla, ejercer presión y realizar churros o macarrones que posteriormente van a ser pegadas a una base de cerámica o barro, perdón, previamente ya hecha. Y C. Moldes de yeso. Estos moldes de yeso ya son hechos previamente tomados de algún otro artefacto de cerámica que se desea copiar. Una vez hecho estos moldes, se crean placas de barro por medio de bolas de arcilla y rodillo, que son pegadas al molde, ejerciendo presión en las paredes para que se quede plasmado. Y una vez seco, retirar la arcilla del molde para poder seguir con la siguiente etapa. Cabe aclarar que no todas las arcillas son iguales y que se deben y no siempre se obtienen los colores deseados, los esmaltes, que son las pinturas de los barros. La página de internet llamada Cerámica Artística menciona algunos tipos de arcilla más comunes. La arcilla de ladrillos es una arcilla de color grisácea o color cemento que tiene impurezas y piedras y por consecuencia es muy dura para trabajar. Sin embargo, provee mucha resistencia a la hora del cocinado. B. La arcilla roja. Como su nombre lo indica, su coloración es roja y marrón. A diferencia de otras arcillas, es más suave y fácil de trabajar.
El otro tipo de cerámica es conocido como baked clay. Este es un color grisáceo negro y se debe a la composición orgánica que está hecha. Una de estas características son el endurecimiento y la capacidad de soportar temperaturas altamente elevadas. Hablar de esmaltes implica hablar sobre compuestos químicos que son necesarios para realizarlos. La mayoría de estos esmaltes son a base de óxidos como de plomo, fierro y magnesio. Sin embargo, algunos de estos esmaltes son altamente tóxicos para la salud y no son recomendados ser usados una vez terminados para altas temperaturas como en el cocimiento de la comida. Sin embargo, también existen otros esmaltes que son capaces de soportar estas temperaturas y contener los alimentos sin desprender agentes dañinos a nuestra salud. La elaboración de cualquier artefacto hecho de cerámica es toda una experiencia llena de creatividad, de cariño y paciencia. La arcilla debe de tratarse con suma delicadeza y también con respeto. En mi experiencia trabajando con la cerámica es muy entretenida y te ayuda a forjar disciplinas. Cuando recién comienzas con esta actividad, es recomendado tener la idea de qué es lo que deseas realizar, como una escultura, alfarería, una pieza de joyería, un jarrón o una taza. Una vez que tienes tu idea bien fijada y estructurada, debes de pensar con qué tipo de arcilla sería mejor, acoplándose a las características del objeto final y de los colores de esmalte que quieres dar a notar. Enseguida, debes de utilizar la técnica que más te convenga. Si hacer churros, placas, utilizar molde o torno. Sin embargo, esta última técnica es un poco más complicada. Una vez terminada la pieza se debe de meter al horno para que se cocine. A esta primera etapa se llama bizcocho. El siguiente paso es dejar de enfriar y una vez que esté listo se debe colocar el esmalte en varias capas. Esto se debe a que el barro va a absorber el esmalte y para que pueda notarse con claridad y con brilleza el esmalte. Cuando la pieza ya ha absorbido la totalidad de su esmalte, se vuelve a meter al horno para finalmente tener la pieza completa. Como conclusión, me gustaría llegar a que la cerámica es parte de nuestra cultura como mexicanos, que ha relatado historias y algunos acontecimientos. También es el oficio de muchas personas que aún lo siguen practicando y tal vez se va perdiendo un poco a poco gracias al desinterés de las personas. Sin embargo, yo puedo afirmarte que es una actividad muy divertida, entretenida y que te ayuda a forjar disciplinas. Sin embargo, te puede ayudar esta actividad para regalar en Navidad, ahora que se acerca, para crear tu propio negocio o para transmitir esta técnica y no se pierda su práctica. Pero lo más importante de esto es que este legado se siga transmitiendo de generación en generación. Yo te recomiendo que busques un lugar para practicar la cerámica y en mi experiencia es algo sumamente divertido y te ayuda mucho a tu vida práctica.